Muy buenas noches, profesora Aida. En verdad estamos muy agradecidos por su tiempo. Esta entrevista forma parte de nuestro proyecto de investigación, que es acerca de los efectos que han tenido los tratados de libre comercio en el Perú, específicamente durante el año 2024. Valoramos realmente muchísimo su experiencia en el tema. Sí, antes de iniciar, quisiéramos preguntarle si tenemos autorización para grabar esta entrevista con fines académicos y a utilizar sus respuestas o las conclusiones a las que podamos llegar, siempre respetando su contexto y su opinión. Ok, sí, doy mi consentimiento para todas las preguntas que me van a hacer. Espero que sean de utilidad para ustedes para los fines académicos. Sí. Perfecto, profesora. Muchas gracias. Siendo afirmativa la respuesta, entonces damos inicio a la entrevista. Para comenzar, quisiéramos situarnos específicamente en el panorama económico más reciente. Ya. Sabemos que los tratados de libre comercio tienen un papel fundamental en el comercio exterior del país, pero ¿cuál considera que ha sido el impacto económico que han tenido los tratados de libre comercio en la balanza comercial del Perú durante el año 2024? Ok, sí. Para responder esa pregunta, tenemos que saber también ciertos antecedentes en cuanto al año 2024. eh, a partir del 2020, donde había muchas expectativas de desarrollo de las exportaciones, y justo llegó una variable, que yo diría variable incontrolable, que viene a ser el COVID, la pandemia, ¿no? Entonces, había muchas empresas que tenían la expectativa de cubrir sus préstamos, porque muchas empresas utilizan el apalancamiento para el desarrollo de sus exportaciones, y tenían pensado prácticamente revertir todos esos préstamos y tener todos los beneficios durante ese año 2020. Pero a partir de esa época, 2020, todas las expectativas muchas veces no fueron canalizadas. Algunas empresas colapsaron, ¿no? Especialmente pequeñas empresas exportadoras. Empresas que también, de acuerdo a su financiamiento y de acuerdo también a sus servicios, algunas pudieron sobrevivir del COVID, así como las personas también sobrevivieron empresas relacionadas a la carrera de negocios internacionales, ¿no? Una de ellas, los emprendimientos pequeños, en la cual pudieron sobrevivir especialmente el área de la agroindustria, ¿no? Entonces pasó el año 2021, 2022, fueron reflotando estas empresas en base de lo que pasó del COVID, fueron reflotando, fueron viendo mayores apalancamientos y lo que ha ayudado bastante son los acuerdos comerciales. Tomar en cuenta que un acuerdo comercial está conformado por tratados y convenios, ¿no? Y los dos buscan la integración económica, que son herramientas básicas para que nosotros podamos tener un libre mercado. Ese es el objetivo de los acuerdos comerciales. Tomar en cuenta que los tratados, por su característica, son acuerdos inmodificables y que son para siempre, ¿no? Y tomar en cuenta que los convenios son acuerdos que se puedan modificar. Como ejemplo, como antecedente, antes del TLC con los Estados Unidos tenemos el ACDEA, y en el ACDEA ayudó mucho el sector económico del área textil, porque antes del ACDEA casi estaba colapsando el área textil. Les cuento hace muchos años, pero a partir del ACDEA, antes del TLC, ya entra a reflotar el área textil, porque ingresa con preferencia arancelaria a los Estados Unidos. Pasa el tiempo y los sectores económicos se fueron alineando al desarrollo, a los acuerdos comerciales. Ya tenemos mayor cantidad de acuerdos comerciales y algunos también para concretar. Se pueden publicar, pero hasta que pueda concretarse puede pasar un tiempo, ¿no? Acuerdos en los últimos años, pues, tenemos el de Guatemala, tenemos acuerdos también con ciertos países del CARICOM. CARICOM es un bloque económico, los bloques económicos, que tienen como fin también la integración económica. Tenemos acuerdos con Hong Kong, tenemos bastantes expectativas con Hong Kong, ¿no? Pero ello ha ayudado, ante tu pregunta, ha ayudado a desarrollar a las empresas, tener mayor expectativa, mayor posibilidad de hacer sus apalancamientos para recuperar la inversión. Se recupera la inversión en la medida que hacemos un buen apalancamiento, un buen financiamiento.
¿no? Y estamos creciendo, pero hay otros problemitas internos del país que perjudica los beneficios de un acuerdo comercial. Porque lo que se quiere con el acuerdo comercial también es que la empresa sea más competitiva y también aumentar las exportaciones y ello ayuda también al desarrollo de nuestro país al generar divisas para el país, ¿no? Con las exportaciones. Hay un impacto económico, hay un impacto económico, yo diría favorable. A medida que ha pasado el tiempo después del año 2020 con el COVID, ha ido favorable, pero dentro de ese desarrollo ocurren también turbulencias políticas. Las turbulencias políticas en la cual tenemos las decisiones de Estados Unidos con gobiernos autoritarios, porque no hay que ver las dos caras. Siempre por las agencias norteamericanas nos hacen ver la parte negativa de Rusia, porque es un autoritarismo, ¿no? Pero por la parte de Estados Unidos siempre lo hemos visto como un país demócrata, etcétera. Pero ahora con la turbulencia política y las decisiones del gobierno de Trump, ha pasado también al extremismo, que es el autoritarismo. Y ahí tiene un impacto. Y ese impacto ya es un impacto no solamente político, es un impacto social, inclusive un impacto que se puede decir a nivel mundial, porque ¿qué genera? Genera prácticamente un espacio en la cual incierto, en la cual las empresas exportadoras no pueden marchar, hacer planes a mediano y largo plazo frente a un escenario incierto. Incierto porque no se respetan los acuerdos comerciales. La última vez, lo que quiero hablar de Trump, la última decisión en la cual dijo que aumentaba la tasa al 10% de las importaciones en los Estados Unidos, que generó incertidumbre. Hubo la bolsa de Nueva York, lógicamente hubo una gran baja de la bolsa de Nueva York, hubo un impacto mundial y lo que me asombra mucho, la respuesta del Perú, ¿no? Fue una respuesta de servilismo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que justo cuando habló el gobierno de Trump, entrevistaron a la que firmó el TLC con los Estados Unidos, que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue presidenta por un solo día, ¿no? Cuando hubo una turbulencia política aquí en el Perú. Entonces, ella mencionó que hasta cierto punto nos convenía que esa barrera arancelaria de 10%, porque otros países le habían colocado barreras más altas, pero nunca mencionó que había pisoteado el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que es un derecho internacional. Y la OMC hizo su reclamación, la Organización Mundial del Comercio, porque tú sabes muy bien que los tratados, los lineamientos y pautas que no establece la OMC. Entonces los países, los bloques económicos establecen sus acuerdos comerciales, pero ¿de qué hablan? De las barreras no arancelarias, hablan de la propiedad intelectual, hablan de muchos puntos el TLC no solamente es aranceles, el TLC son muchas estrategias dentro del comercio para facilitar mayor integración entre los países. Entonces, el impacto no solamente es positivo, sino que hay un impacto en los últimos años, en los últimos meses, que es un impacto negativo, que viene a ser una amenaza, ¿no? Ustedes saben muy bien cuando hay cambios, se puede ser una oportunidad o una amenaza. Entonces, es una amenaza en un espacio de incertidumbre. Las empresas exportadoras e importadoras no pueden hacer planes, no pueden hacer planes, porque no sabe lo que la última política de Trump, qué es lo que va a realizar. Y además también, lo más importante, hay una incertidumbre porque ha pisoteado el Tratado de Libre Comercio, lo ha desconocido. Y entonces, dentro de ese espacio, dentro de ese clima, ¿qué proyecciones podemos hacer? Entonces, ese es el impacto. Hay un impacto positivo con los tratados de libre comercio, pero hay un impacto negativo porque uno de los países más grandes del mundo es Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos, con ese autoritarismo que tiene el gobierno de Trump, va a generar más problemas en el mundo, especialmente la lucha que hay entre China y lo que hay entre Estados Unidos, ¿no? Ese es el impacto que te puedo decir, el último impacto en el aspecto político que aplica en el aspecto económico y por qué no también en la armonía en el mundo, porque las causas de las guerras es el sobreproteccionismo económico, de cerrar fronteras, de colocar obstáculos a la inversión extranjera, de colocar obstáculos
al ingreso de mercancía a su país, eso es una de las causas de las guerras mundiales, ¿no? Y estamos en una incertidumbre que hasta muchos dicen que estamos en las puertas de guerra mundial, ¿no? Bueno, hasta ahí te puedo responder. No, en verdad bien interesante porque evidentemente esta decisión unilateral que tomó el gobierno de Estados Unidos con el tema de los aranceles es algo que evidentemente desestabilizó al mundo, algo bastante sorpresivo. Y enfocándonos específicamente en los aranceles, también lo mencionaba usted, los TLC van más allá de simplemente de hacer acuerdos para reducir a los aranceles, porque pueden ir justamente más allá, pueden tener muchos más beneficios. ¿Y qué beneficios considera que han generado los TLC, aparte de las ya conocidas preferencias arancelarias? Claro, el mundo, la base del mundo es la economía. La economía existe porque la ciencia económica existe porque hay un desequilibrio en algo. La aplicación de la ciencia es para el beneficio del hombre. ¿Por qué existe la economía? Porque las necesidades son infinitas, interminables. Y los recursos para satisfacer esas necesidades son al revés, son limitadas. Entonces tiene que haber una ciencia que pueda organizar, planificar estos recursos para satisfacer esas necesidades. Esa es la economía y ese es el motor del mundo. Si la economía está inestable, existe una incertidumbre, los demás factores sociales, políticos de los países del mundo, hay un impacto negativo. Ahora, positivo, lo que trae el acuerdo en sí. Voy a dejar de lado un poquito los gobiernos de Trump, esa incertidumbre, etcétera, para hablar del mismo tratado. El tratado desarrolla mucha competitividad de las empresas, porque le da todas las facilidades para ingresar a otro mercado, ¿no? El Perú con Estados Unidos inclusive quería tener mayores facilidades con el TLC, ¿no? Pero Estados Unidos, en 13 rondas de negociación que fue para el TLC con los Estados Unidos, hubieron unas rondas que no le dio a favor del Perú, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, las patentes. Ustedes saben que cuando hay una invención, las patentes tienen un tiempo de duración. Y si las patentes tienen menos duración, las medicinas, caso hipotético, en el área farmacológica se convierte en medicinas genéricas. Mientras que tiene patentes, no se pueden convertir en medicinas genéricas, ¿no? Entonces, el Perú le pidió a los Estados Unidos prácticamente que las patentes médicas que ellos que inventan y que hay una patente, el tiempo disminuya. Pero Estados Unidos dijo, business on business, ¿no? Porque la industria farmacológica es muy grande en el mundo y es de alta necesidad para cualquier rincón del mundo, ¿no? Bueno, esa es la parte que cuando se negocia un TLC. Cuando se negocia un TLC, también hay que ver los sectores económicos sensibles. No todos los sectores va a ingresar la mercancía cero aranceles, porque hay sectores que si ingresa cero aranceles puede colapsar en nuestro país. Esos son los mercados sensibles. Es por eso que se establecen las llamadas canastas, la desgravación arancelaria poco a poco, y ya estamos llegando a cero la gran mayoría, ¿no? Entonces, uno de los sectores económicos muy sensibles con el TLC con los Estados Unidos es de la agroindustria. ¿Por qué? Porque no se puede comparar la agricultura peruana con la agricultura norteamericana. En el sentido que, si bien es cierto, tenemos una biodiversidad, ¿no? Una diversificación de mis productos, porque también el TLC ayuda a la diversificación de tus productos. Pero tenemos otros problemas financieros, problemas legales, de todas maneras que la agricultura norteamericana nos gana y no es muy competitiva comparada con la agricultura norteamericana. Si ingresa de frente cero aranceles, puede colapsar nuestra agroindustria. Es por eso que la degradación fue poco a poco, muy distinta a otros productos en la cual nosotros somos competitivos. Uno de los beneficios del Tratado de Libre Comercio son la facilitación del comercio. Yo me acuerdo cuando se firmó el TLC, una vez creo que le comenté la anécdota de que ya no iba a haber TLC con Estados Unidos, no iba a haber. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en la reunión que tuvieron con los peruanos, identificó que no teníamos Ministerio del Medio Ambiente.
No teníamos Ministerio del Medio Ambiente y es uno de los pilares para la conservación de los recursos de la economía, ¿no? Y se amanecieron los congresistas, porque ellos son los que legislan, se amanecieron y a tablazo limpio, eso quiere decir por votación, ¿no? Se aprobó el Ministerio del Medio Ambiente, siendo el primer ministro el señor Antonio Barack, en ese entonces, ¿no? Ese es el padre del biocomercio, dicho sea de paso, el señor Antonio Barack, ¿no? Y había muchas expectativas. Se firmó y además, ¿qué es lo que trajo positivo cuando se firmó el TLC en aduanas? ¿Qué dijo el norteamericano? Hay que cambiar ese despacho anticipado. Se hizo un despacho anticipado con mayor facilitación. ¿Qué más? Se generaron más garantías, se afianzó las garantías. Para que haya facilitación del comercio, es todo, no solamente es negociar, no solamente es eliminar barreras, también es ese aspecto logístico aduanero, porque la mercancía tiene que estar en el menor tiempo en la zona primaria para que dé levante, ¿no? Tanto de exportación y tanto de importación. Se firmó el TLC, hubieron nuevos programas en aduanas y en la parte logística, ¿no? Y empezaron los despachos de 24 horas, más rápido el despacho anticipado lo más rápido posible, ¿no? Se crearon muchos programas de facilitación del comercio y habían facilitación, el exporta fácil, el importa fácil, el consejo consultivo. Ya la SUNAT se puso las pilas, que el problema del aspecto legal, aduanero, logístico, no solamente le corresponde a la SUNAT, le corresponde a los gremios de los operadores logísticos. Ese es el consejo consultivo. Se reúne cada cierto tiempo los gremios logísticos y aduaneros para dar sus aportaciones para la mayor facilitación del comercio. Esto es lo que ha traído positivo del TLC con Estados Unidos, hay que reconocer, porque el norteamericano dice, ustedes quieren un TLC, pero planteamos estas condiciones. En vista como hay un TLC, aumenta las importaciones norteamericanas. Entonces, por lo tanto, el despacho tiene que ser rápido, la logística tiene que ser rápido, las garantías. Ahora se aplican mucho las garantías, ¿no? Llega la mercancía, están aparadas con una garantía y te dan el levante. Te aplican una multa, el tipo es más, te dan más tiempo para pagar las multas. La garantía, ahora se utiliza mucho la garantía. ¿Resultado de qué? ¿Quién nos impulsó mucho? El TLC con los Estados Unidos. Son los programas de facilitación. Inclusive el depósito aduanero también se desarrolló más. Se aplicaron técnicas, mayores técnicas como el warrant, garantías. Hubo un impacto positivo. Ahora, el impacto de los demás TLC, por ejemplo, con la Unión Europea. Tengo un amigo que trabajaba aquí, les cuento, representando a la embajada colombiana, ¿no? Él fue profesor de IPAE, dicho sea de paso, ¿no? Era colombiano. A él lo conocí hace muchos años cuando era IPAE, porque después fue seguir IPAE y ahora se quedó por seguir. Él ahora es representante de Colombia, de las microempresas. Lo fui a visitar aquí en el consulado de Colombia y me estuve explicando sobre el TLC que hay Perú, Colombia con la Unión Europea, ¿no? Donde me está diciendo que hay mucha facilitación. El Perú con su café tiene sus bondades. Colombia con su café tiene sus bondades. Entonces los dos se unen para poder la exportación a la Unión Europea, porque la Unión Europea es muy exigente. Ustedes saben que es un bloque económico que aplica el AEC, el arancel externo común, ¿no? Tu mercancía ingresa a cualquier país de la Unión Europea y le aplican el AEC. Una vez que le aplican el AEC, un arancel externo común, la mercancía es libre dentro del mercado europeo, ¿no? Es tránsito, libre tránsito de la mercancía. Entonces, pero los europeos nos colocan una serie de requisitos en la ecoetiqueta, porque ellos cuidan mucho el medio ambiente, cuidan mucho las compensaciones de los trabajadores, ¿no? Por eso también está el comercio justo, también han estudiado el comercio justo, de tal manera que para entrar a ese programa de comercio justo tenemos que estar comprometidos en el cuidado del medio ambiente, comprometidos con el recurso humano. Y eso espero que con el tiempo, ¿qué es lo que ha traído prácticamente los acuerdos comerciales? Los acuerdos comerciales no solamente es lo económico, también es el desarrollo social, ¿no? Siempre les mencioné a ustedes que el comercio tradicional solamente business son business, negocios son negocios, pero ahora no. Ahora hay muchos ISOs internacionales, en la cual tiene que ver mucho, que una empresa cuando quiere tener un acuerdo con el otro, tiene que cumplir ciertos ISOs internacionales. Y uno de ellos, el cuidado del medio
ambiente. Y ahora se ha creado una nueva economía. El premio Nobel, uno de los premios últimos Nobel, es la economía social, ¿no? Que ya no solamente hay que ver dinero, hay que ver si ese acuerdo comercial, esa transacción comercial, también es beneficio no solamente para el cuidado del medio ambiente, sino de las personas que conforman en una organización. Y eso es lo que no se ve con el comercio tradicional. O sea, los tratados y convenios han traído mucho beneficio, no solamente el aspecto económico, también el aspecto social, siempre y cuando se cumplan las normas pactadas, siempre y cuando, ¿no? Esos son los beneficios, la competitividad, mayor exportación, las eliminaciones de las barreras arancelarias. Ahora, las barreras no arancelarias, documentación, etcétera, también se está tratando de disminuir, pero al menos esas barreras sirven de protección también para el mercado nacional, ¿no? Las barreras no arancelarias. Con China hemos tenido muchas cuotas o contingencias, ya saben qué es cuotas, ¿no? Porque China, gran parte de la casa de ustedes hay productos de China, hay que ser bien realista, pero si ingresa a China con su escala que es tan grande de exportación, entra a un mercado pequeño, puede hacer colapsar al mercado pequeño. Y más aún si ingresa cero aranceles. ¿Qué hace el mercado pequeño? La aduana en la ronda de negociación establecen las cuotas o contingencias. Ah, ok, esa subpartida puede ingresar al Perú, cero aranceles, pero hasta cierto límite. Una cantidad, una cantidad de toneladas, con tal de cubrir necesidades que tiene el Perú, pero que no acapare mercado, ¿no? Esas son las llamadas cuotas o contingencias. Eso les ha establecido mucho con China, porque muchos no querían el TLC con China. El miedo de China, ¿no? De que vaya a colapsar tantas empresas peruanas, pero para eso es el acuerdo comercial. Por eso toda persona que se dedica a los negocios tiene que leer mucho las pautas de un negocio internacional, que es el acuerdo comercial, ¿no? Bueno, hasta ahí te puedo decir y te puedo decir otras cositas más. A ver, ¿cuál es la pregunta? Sí. Interesante. Otro argumento frecuente siempre en defensa de los TLCs es el rol que cumplen en atraer inversiones extranjeras y esto a su vez que permite generar empleo. Pero en base a su experiencia, ¿considera que han mejorado las condiciones de inversión extranjera gracias a los TLCs? Y además, ¿en qué medida cree que han contribuido estos tratados en la mejora del empleo formal en el Perú? Cuando entramos a la formalidad, como tú dices, ¿qué se necesita? Mano de obra calificada en los trabajadores. Todo lo que es formalidad y a nivel y globalizarnos, integrarnos, aumenta la competencia de la empresa, porque tenemos que presentar un producto de calidad. Se exporta lo mejor y lo peor queda acá, ¿cierto? Y en el aspecto del recurso humano, se supone que tiene que desarrollar, se supone que su ingreso per cápita tiene que aumentar, se supone que va a tener mayor capacitación para tener una mano de obra calificada. La inversión extranjera que ingresa a nuestro país puede ser green o puede ser brown. Green es una inversión extranjera que no comparte la inversión con otras empresas acá a nivel nacional. Empieza de cero y aplica su inversión aquí en el Perú. La inversión brown es cuando ingresa esa inversión extranjera y se pone a acuerdo de colaboración con otras empresas aquí para aplicar su inversión, ¿no? Pero cual fuese la inversión, ayuda al desarrollo en el recurso humano. Pero ¿por qué la realidad es otra? Porque no solamente es el tratado, son los factores microeconómicos. El tratado es un acuerdo comercial que facilita las exportaciones, las importaciones, impulsa la mano de obra calificada, impulsa la competitividad, pero el país lo tiene que aprovechar. El Perú, lógicamente, las órdenes que nos dan nuestros poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? Se supone que en el poder legislativo hay un gremio especializado de negocio internacional. Se supone, pero la realidad es otra. ¿Por qué? A ver, te doy un esquema. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, da las políticas de comercio a todo el mundo. Esas políticas, ¿a dónde llegan? No de frente al Perú, se discute en la comunidad andina. Más que se discute, se habla
los beneficios, cómo se va a aplicar en la comunidad andina, porque formamos bloque de la comunidad andina. Y de la comunidad andina, ¿a dónde va? A Ecuador, Bolivia, Perú, los que conformamos la comunidad andina. Pero ¿quién da la norma? Cada país, porque cada país es demócrata, autónomo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque necesitamos en el Perú gente especializada en el poder, los que dan las directivas políticas, ¿no? Para que sea más efectivo las políticas internacionales en el Perú, ¿no? No todo es el factor macroeconómico, hay que ver también el factor interno, cómo lo interpreta, cómo se aplica, cómo se controla, cómo se supervisa, qué podemos hacer, qué tenemos que impulsar. Eso depende mucho de nuestro poder económico interno. Por eso se distorsiona. Muchos dicen, qué mal el TLC. No es que sea malo el TLC. Son acuerdos, son rondas de negociación que se discuten muchos temas y todos participan. Antes de la ronda de negociación hay foros, hay seminarios de gremios del área textil, etcétera. ADES, COMES, interviene la Autoridad Portuaria Nacional, porque todos participamos en el TLC. El problema está aquí dentro del país, ¿no? Nos falta gente capacitada, especializada, que nos brinde políticas internas para aprovechar esos acuerdos comerciales. ¿No? Por ejemplo, un acuerdo comercial necesita una alta tecnología. Comencemos con ese ejemplo, con la tecnología. Qué bonito es el TLC, vamos a exportar más, nos dan oportunidades, etcétera. Y la tecnología es muy deficiente. Ejemplo, la vez pasada estuve, ¿te acuerdas que hemos estado, creo que con ustedes, bueno, en el seminario en San Marcos, de la importación de China? Justo estaban hablando de Shanghái a Chancay. Llega el contenedor, se minimizan los tiempos, porque lógicamente de Shanghái a Chancay es menos tiempo que darse la vuelta por el canal de Panamá y llegar a China. Se minimizan los costos logísticos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando ya llega acá, no contamos con infraestructura fuera del terminal portuario de Chancay, ¿no es cierto? Un contenedor tiene un valor cuando llega a Chancay, pero cuando llega a Lima o que llega a Paita, ya aumenta terriblemente el valor. Y muchos dirán, qué mal el acuerdo que el terminal portuario de Chancay. No es eso. Es que también en la cooperación del Perú, en la infraestructura, tomar en cuenta que un terminal portuario no termina en el mismo puerto. El terminal portuario tiene que estar tiene que estar interconectado con almacenes aduaneros. Tiene que estar interconectado inclusive con las mismas empresas. Tiene que estar interconectado. Tiene que haber una logística más viable, pero no es así. Entonces, ahí hay mucho que hacer en el Perú. Tenemos un buen TLC, para mí es un buen TLC, se tendría que ajustar de acuerdo al tiempo, pero no se puede modificar lo más importante del TLC. Para mí, el TLC desarrolla el mercado formal, porque el Perú, más del 70% es un mercado informal. Esa es la realidad. Hablamos bonito del TLC, pero ¿quiénes lo van a aprovechar? El mercado formal. Más del 70% es un mercado informal, no te das cuenta. El TLC va a ayudar a la mano de obra calificada, pero al mercado formal, no al informal. Y con los dispositivos legales, la minería ilegal, en nada ayuda. ¿No? Se está apoyando a la ilegalidad. Lo que es ilegal no paga tributos, no hay protección de los trabajadores, no hay cuidado del medio ambiente y eso perjudica también las expectativas de inversión extranjera, ¿no? Ahorita lo que está pasando en el aeropuerto, ¿no? Qué bonito con bombos y platillos, ¿no? El primer aeropuerto de América Latina, lógicamente. No hay que envidiar con los aeropuertos europeos, el que han inaugurado. Pero ¿de qué vale si la logística, el manejo de la logística está mal? Ahorita estoy escuchando la noticia, hasta corriente eléctrica, no sé qué está fallando. Todo está fallando. Eso ya depende del Perú, ¿no? Como te digo, hay acuerdos. Y el último acuerdo, que ahorita que todo el mundo está hablando, ¿cuál es el último acuerdo? El que están criticando a la doctora, ¿qué doctora? A la presidenta Dina. ¿A dónde se ha ido? A Niza, ¿no? Está firmando un acuerdo, pero no es el acuerdo de las 200 millas, sino de los mares internacionales. Y ahorita no es porque estoy defendiendo a la presidenta, porque yo no sé si la presidenta sabe lo que ha ido a firmar. No le estoy subestimando, pero no sé qué ha ido a firmar.
pero la gente está criticando. ¿Qué está diciendo? Gremios, ¿ah? Muy reconocidos, que la presidenta está pisoteando la soberanía. No está pisoteando la soberanía, porque lo que se está hablando, discutiendo y lo que han firmado son los mares internacionales, son lo que va más de las 200 millas. Las 200 millas son nuestras, pero más allá tiene que haber un acuerdo internacional para el cuidado de ese mar, porque es parte de nosotros, ese mar internacional, de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué falta en el Perú? Que perjudica también la buena aplicación de los acuerdos comerciales es la capacitación, ¿no? El conocimiento, la cultura, la educación, para tomar buenas decisiones. Porque cuando hay malas decisiones, se interrumpe y se desacelera el desarrollo económico del país, ¿no? Ahora, yo no estoy protegiendo lo que dice la presidenta, no, lo que dice o donde ha ido. Lo que yo estoy realmente hablando, la crítica en el Perú, ¿no? Yo tanto critico a la presidenta, pero ahorita estoy criticando a las personas que están criticando a la presidenta, en cuanto que están diciendo que está pisoteando la soberanía. Si no están hablando de la soberanía del Perú, las 200 millas, ¿ya? Eso quiere decir que hay un desconocimiento total. Imagínate los TLC. Hay mucha crítica en TLC, pero hay que informarse el impacto, hay que ver las exportaciones, tomar en cuenta que las exportaciones son cíclicas y que no solo el impacto son de muchas variables. Y el Perú está considerado como país tercermundista, que todo lo que pasa en Estados Unidos inmediatamente impacta en nuestro país, ¿no? Sí, no sé qué más podría responder. No, un punto bastante interesante del cual hablaba era justamente acerca de la tecnología, ¿no? Mm. Y yo personalmente considero que la apertura comercial también puede incentivar el desarrollo de capacidades tecnológicas, o incluso la innovación, pero considera que los TLCs de alguna forma pueden contribuir al desarrollo de la tecnología específicamente en Perú. Claro, porque si una empresa quiere acogerse a la internacionalización y utilizar los acuerdos comerciales para tener mayor facilitación, tiene que colocar una tecnología de punta para ser competitivo. País que la tecnología es la aplicación de la ciencia, la tecnología, y es para la utilidad del hombre, siempre lo menciono, ¿no? La tecnología sirve para todo, para hacer la negociación, para hacer nuestra investigación de mercado, para segmentar mercado, porque mayormente decimos, no vamos a Estados Unidos, pero no vas a ir, no vas a vender a todos los Estados Unidos, más de 330 millones de habitantes. Tienes que segmentar por ciudad, tienes que segmentar también por sus edades, nivel socioeconómico, por sus estilos de vida. Para ello, ¿qué se necesita? Tecnología. No, no voy a aplicar encuestas a todos los 330 millones de habitantes. Entonces, hay tecnología que utilizamos otros instrumentos para hacer nuestra segmentación de mercado. También la tecnología para aduanas. Ahora contamos con una exportación fácil. ¿Por qué? Porque nos motiva el acuerdo comercial, porque aumentan las exportaciones, aumentan las importaciones, ¿no? Y el que menos se quiere acoger a los tratados de libre comercio. Ya saben ustedes qué personas o qué empresas no se acogen al TDC, porque tienen otras estrategias, ¿no? Quieren tener beneficios con el drawback, quieren tener reposición de mercancía con franquicia arancelaria. Por eso cuando traen insumos, materia prima, bienes intermedios, bienes, ¿qué más? Partes y piezas, porque forma parte del TLC traer toda esa mercancía en importación, lo traen para tener también beneficios con el drawback. Pero los que no se acogen al drawback, se acogen al TLC, al Tratado de Libre Comercio, no solamente por las barreras que disminuyen las barreras arancelarias, sino por otros beneficios. Entonces, la tecnología es como el pan de cada día. O sea, si no hay tecnología, la empresa puede morir. ¿No? Todo es tecnológico. Yo te cuento una anécdota. Ahorita quiero hacer un trámite en la universidad y yo lo que hacía, me iba al banco, me daban el voucher, me iba a la ventanilla a la universidad, ¿no? Y hacía mi trámite. No, ya no se puede así. Me tienen que dar una clave, entrar a la SGS, no sé qué, que me van a enseñar, me dan una clave, un código y recién lo puedo pagar con una cuenta en el banco. Esa es la tecnología. Necesariamente la tecnología es básico, especialmente en la carrera de negocio internacional.
Y eso ha impulsado a la empresa, porque al tener un acuerdo comercial, la otra empresa que esté en otra parte del mundo usa alta tecnología. Y entonces, por lo tanto, nosotros estamos obligados. Nos falta tecnología. Ahora, la tecnología no solamente es traer la tecnología. ¿Qué nos falta también en el Perú para que sea más efectivo lo que nos está impulsando el TLC? La preparación legal. O sea, no solamente es traer tecnología, porque justo un alumno en la mañana me estaba preguntando, profesora, ¿y cómo es esto de que ya me contacto con un señor de China? ¿Qué garantía me da de que me va a enviar la mercancía? Entonces, ahí tienes que hacer un buscador, ¿no? De buscar referencias. Porque qué bonito es comprar del extranjero y que de repente en vez de vitaminas son caramelos, como le pasó a un grupo de alumnos de IPAE. Y ellos pensaban que en el caramelo estaba la vitamina y no era así, eran caramelos. Quizá hubo problema al momento de la traducción también, porque no todo es traducción literal. Cuando te enseñan el idioma, hay que también saber las palabras técnicas, que no están en la medida cuando te enseñan el idioma. Y quizás fue uno de los problemas. Una cosa pequeñita trajo como consecuencia algo negativo a ese grupo que estaba importando. Entonces, pero la tecnología es importante todo para todo el área de la empresa. ¿Y por qué estamos motivados de la tecnología? Porque el acuerdo comercial, porque somos más competitivos y por lo tanto es básico. Ha generado tecnología, pero a la vez también la tecnología es básica para que también hayan acuerdos comerciales. Porque la empresa no solamente busca un país, busca muchos países en la cual yo pueda hacer mi negociación. Sin tecnología, si el señor de Talma en Talma, ellos cuentan con una de las mejores tecnologías del mundo. Creo que es inglés. El gerente de Talma está en Taiwán y ya sabe todo lo que pasa en Talma. Ya saben el aspecto del recurso humano, la parte logística, el almacenamiento, el ingreso y salida de mercancías. Todo sabe el gerente que se encuentra en Taiwán. Es por la tecnología, ¿no? Ahora, los negocios es toda la tecnología. La empresa en producción, tecnología. Todo es tecnología, de última punta. Entonces, el TLC ha impulsado, nos integramos más y queremos tener mayor tecnología, ¿no? Bueno, eso te puedo decir en cuanto a la tecnología. Claro, la tecnología es fundamental, ¿no? Incluso esta entrevista es prueba de ello. Sin la Claro. tecnología no sucediera. Pero bueno, ahora enfocándonos un poco más en el rol del Estado, ¿no? Además de Ah, firmar los acuerdos, es fundamental el papel del Estado en la implementación efectiva de estos acuerdos y además de ello ah. también en el apoyo a las empresas, ¿no? ¿Cree usted que el Estado, a través de sus entes de apoyo al comercio exterior, han contribuido en el desarrollo de nuevas alianzas estratégicas? Mira, ahí está el kit del asunto. El Perú está lleno de planes. Nos sobran planes. El hecho es implementar esos planes. Por ejemplo, tenemos el plan PENS 2025 que ya va a concluir, ¿no? En la cual busca con el desarrollo de todas las regiones del país, de todo punto de vista, en su promoción de la oferta exportable, en cuanto a la tecnología también, en la participación y la promoción de sus productos en el mercado internacional. Tiene muchos objetivos el plan PENS, pero vayamos a la implementación, porque tiene que recoger las necesidades de cada región. El plan PENS es hermoso, pero al momento de aplicarlo, ahí está el problema de las personas. Falta de control, falta de supervisión, la corrupción es una de las variables que no ayuda a desarrollar la aplicación de los acuerdos comerciales. Porque, a ver, te doy un ejemplo, ¿no? El TLC con Estados Unidos, el norteamericano le dice al peruano, ya, te vamos a dar tiempo en la desgravación del arancel de nuestras frutas cuando ingrese a tu mercado porque ellos tienen el mejor mercado en agricultura, ¿no? Va a ingresar más muy rápido sus frutas, sus verduras acá al Perú, pero tú puedes colapsar, porque nuestra agricultura, si bien es cierto, existe diversidad, pero no todo es diversidad. Hay que saber llegar a esa agricultura logísticamente a todas las partes del Perú y a todas partes del mundo. O sea, no es muy competitiva en ese momento. Entonces, ¿qué le dice Estados Unidos al Perú? Desarrolla tu agricultura. La pelota del partido está en la cancha de nosotros.
para que sea efectivo ese plan del TLC, pero anda a ver ese desarrollo de la agricultura. O sea, realmente uno de los impactos es el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño, lógicamente tenemos el mar más rico del mundo por el fitoplancton, el zooplancton y la corriente de Humboldt, pero cuando viene la corriente del niño, pues esos niños que solamente por Navidad, pero se queda, es el fenómeno del niño. Impacta a la costa, impacta a toda la ecología del Perú y disminuye las exportaciones. 1998 tuvimos una balanza comercial más negativa de la historia. ¿Por qué? Por el fenómeno del niño y encima hubo crisis en Asia. Y los asiáticos nos compran siempre minerales. Y el Perú se mantiene en la minería. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el problema del Perú? Nuestros gobiernos. El nivel de previsión. Todos los años, cada cierto tiempo, el fenómeno del niño. Y ahí afecta económicamente. Desastres en toda la costa peruana. Y el Perú no está preparado. Problemas en Puno, friaje de Puno. Todos los años, friaje de Punos, hasta muertes. Pero el gobierno no hace nada por la previsión. Entonces, ahí tiene un déficit. ¿De qué valen los acuerdos comerciales cuando se implementa la pelota del partido está en el Perú? Y ahí está el problema. Hasta el aspecto legal. El aspecto legal, en vez de facilitar en ciertas áreas, está colocando obstáculos. Vuelvo a repetir, la minería ilegal, que está protegiendo a la informalidad, con el sobretexto que se van a formalizar. Anda a ver si se han formalizado. No se han formalizado, porque hay un interés privado. El papel del Estado es determinante. Todo acuerdo internacional no solamente es el país del extranjero, es el Perú. Por eso se llama acuerdo. Se sientan alrededor de una mesa y se dice, mira, va a ingresar mi mercancía, hasta cierta época se va a ir desgravando poquito a poquito, para que mientras ese tiempo tú vayas desarrollando tu economía de ese sector económico. Vayamos a resultados. No son acelerados. Y más aún nos viene el COVID. ¿No? Nos viene el COVID. Ahora nos vino el COVID, ahora ¿qué vendrá en el futuro? Pero todo también se puede prever. Yo les dije en una oportunidad que en Europa no existe la palabra accidente, porque en todo hay una causa. Y esas causas se tienen que identificar para evitar los desastres del Perú y que afectan la economía, ¿no? Porque es el sobretexto de los gobiernos. Sí, muy bien el TLC iba, pero este problema, el fenómeno del niño, pues nos perjudicó, como si fuese una variable que no se pueda identificar a tiempo y tomar las estrategias del caso. Al Perú le faltan estrategias para afianzar más las aplicaciones del acuerdo comercial. Para mí, el acuerdo comercial, más que el TLC, porque no es TLC, es el APEC, el Asia Pacific, ¿no? Quizás ahí en tu trabajo lo puedes incluir, el APEC, el Asia Pacific Economic Cooperation. ¿Por qué? Porque son las economías del mundo, de la olla del Pacífico. Los chinos, los japoneses, los coreanos, que ahora están en la punta en el comercio internacional. Ese APEC tiene como 3 pilares. Uno de ellos también es la tecnología. Otro pilar es el disminuir las barreras. Un pilar es el aspecto logístico, ¿no? Cuando me decían que no se iba a firmar el TLC, yo decía, bueno, pero tenemos el APEC, el Asia Pacific. Ese no es un TLC, es un foro, ¿no? El TLC es de carácter obligatorio, es una relación bilateral, ¿no? Entre un bloque económico y un país, o de un país con otro país, pero este es un foro donde intervienen todos los países que colindan con la olla del Pacífico. Ese es muy bueno, el APEC. Traten de incluir el APEC, el Asia Pacífico. Otro acuerdo que nos ayuda mucho es la Alianza del Pacífico, ¿no? Donde están las economías que coinciden, México, Chile y Colombia y también el Perú. Esa es la Alianza del Pacífico. Ahora, cuando yo digo el APEC, por América solamente está Perú, México, Canadá y Estados Unidos. Y no está Colombia. Colombia quiere pertenecer a la PEP, ¿no? Y Colombia también tiene un buen desarrollo logístico. Es que pasa, ¿por qué nos quieren a nosotros? Porque tenemos geográficamente una buena postura en el mar. El Callao es la que tiene mejor salida al mar en toda la costa de América. Callao. Chancay
tiene una buena profundidad, un buen calado. Y próximo va a ser Corío, en Arequipa, que ahí le están mirando el ojo los norteamericanos, porque hay una competencia económica que a la vez también está mezclada con una competencia política. ¿Cómo es posible que los chinos ya están en el Perú y los norteamericanos no han colocado ahí una base? En este caso va a ser Corío, en Arequipa. Claro está que ello debe generar mano de obra calificada, pero sabemos que Chancay, dentro de Chancay, es como un desierto, ¿no? Todo es tecnología. Ahí no va a haber personas caminando, todo es tecnología, pero ¿qué desarrollan los operadores logísticos? ¿No? Y eso va de la mano con los acuerdos comerciales. Entonces, el Perú está en una buena situación geográfica en la olla del Pacífico, por eso todo el mundo nos quiere, la inversión extranjera. Pero ¿qué nos perjudica en el clima de negocios? ¿Qué nos perjudica? El índice de corrupción, el índice de criminalidad, ¿no? Cuando hacemos un análisis del clima de negocios en el Perú. Entonces, muchos quieren el Perú porque acá hay muchos acuerdos comerciales. Nuestra política arancelaria es una de las más perforadas en América Latina. ¿Qué quiere decir? Que una sola mercancía tiene varias tasas arancelarias. Depende del acuerdo comercial. Una sola mercancía, ¿no? Entonces, tenemos una buena política en cuanto a tratados y convenios. Tenemos el APEP, tenemos Alianza del Pacífico, ahora el Transpacífico, que están hablando del Transpacífico, el de Hong Kong, el de Guatemala, ¿no? Tenemos buenos acuerdos con Japón, hasta exportamos a Japón chatarra, imagínate, ¿no? Entonces, tenemos buenos acuerdos, el problema está en la pregunta tuya, el aspecto del gobierno y especialmente la legislación, que permita mayor fluidez y transparencia en la tecnología, que disminuya el fraude virtual, ¿no? Eso nos falta. Nos falta también buenas políticas en la inversión, especialmente en la microempresa y en la empresa. Eliminar el aspecto fiscal, por ejemplo, una buena proporción en el pago de tributos. Eso también nos falta. O sea, realmente, hasta en el Congreso. ¿Quién debería estar en el Congreso? Tú deberías estar en el Congreso. No, tú y todas las personas que estudian. ¿Por qué? Porque esos son los que van a dar las ideas y para legalizar, para legislar, hay que tener ideas, ¿no? Y conocer el mundo, el pestel, las amenazas que se puedan presentar y ayudar al Perú en el desarrollo de las exportaciones e importaciones, ¿no? Bueno, eso te puedo decir en cuanto al papel del Estado, del gobierno, en cuanto para que se haga efectivo todos los acuerdos comerciales en el país. Sí, evidentemente, bueno, podemos determinar que hay muchísimos desafíos, ¿no?, a futuro. Sí. Uh-huh. Y justamente hablando de estos desafíos a futuro, ¿no?, ya con varios acuerdos firmados, ¿no?, varios tratados firmados y vigentes, además, y otros que están en negociación, como lo comentaba usted al principio, siempre vale la pena mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios o los desafíos también que enfrentará el Perú en relación a los TLC en los próximos años? Un gran desafío para mí es la capacitación de los que vivimos en el Perú, ¿no? Porque para implementar un acuerdo comercial, la implementación tiene que ver mucho de las personas, ¿no? Puede haber que rondas de negociación, se establecieron acuerdos comerciales para la integración económica del mundo, etcétera. Pero al momento de implementar, necesitamos un personal capacitado, profesional y técnico. Es uno de los desafíos, especialmente la educación, ¿no? Y ese para mí, es por eso cuando ingresé acá a IPAE, yo tuve mucha expectativa con los alumnos y todavía lo tengo, ¿no? Porque estos alumnos son los que van a ocupar los puestos de trabajo y están ocupando y se van a enfrentar a este mundo de los negocios internacionales y tienen que aprovechar los tratados de libre comercio. Inclusive van a dirigir. Ustedes pueden estar en el mundo del Estado, por ejemplo, y van a dar decisiones. Antiguamente se subestimaba el Estado, yo te comento. Los estudiantes de la Universidad del Pacífico, cuando tú le preguntabas de las carreras, ¿dónde quieres trabajar? El que menos decía, voy a trabajar en una transnacional, ¿no? Voy a trabajar en una transnacional para tomar decisiones, porque tienen el techo alto para poder crecer como trabajador, etc. Ahora, haz una encuesta en estas universidades un poquito caritas, quieren trabajar en el Estado.
¿no? ¿Por qué? Porque el Estado es el que toma la decisión para el capital privado. El Estado es el pilar. Y entonces, el que menos ahora quiere trabajar en el Estado. Por eso hay una escuelita de directivos. Tú te capacitas en cualquier lugar y puedes postular a la escuelita del Estado, donde capacitan para directivos. ¿No? Claro, hay un buen ingreso económico, una buena capacitación, porque ellos son los que toman la decisión. Ahora, cuando hay cambios de gobierno, ustedes se dicen, ¿y cómo marcha el Perú? Porque viene un gobierno, falta de capacitación, colocan ministros del medio ambiente que ni sabe qué significa el medio ambiente, colocan ministro de economía que ni sabe lo que es la economía, colocan un ministro de salud que ni sabe dirigir el área de salud, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo el país marcha? Es por los técnicos que se encuentran dentro de los sectores del Estado, ¿no? Técnicos que se matan elaborando planes, enfrentar los desafíos, pero al final y al cabo, ¿quién toma las decisiones? La parte directiva. Dice sí o no. Si hay corrupción, todos esos planes. Y te comento el caso de mi hijo que estuvo trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente. Él propuso un proyecto de la contaminación auditiva y visual. Porque tú sabes que cuando se colocan construcciones, muchas veces no les importa que al frente hay un panel de colores que en la noche se prende y paga, ¿no? Y perjudica a la salud mental de las personas que han comprado el departamento. Él hizo un monitoreo de la contaminación ambiental y visual. Fue aprobado, ¿no? Pero cuando llegó la decisión en el Congreso, no lo aceptaron. Y siendo un buen proyecto, que era para el bien común. ¿Por qué? Porque había intereses personales. O sea, yo te comento, todos los ministerios tienen un buen equipo de técnicos especializados. El problema está que cuando ya van los proyectos en la toma de decisión, porque haya intereses personales, ¿no? ¿Cuántos tienen empresas de paneles publicitarios, etcétera, y no les conviene retirarlos, ¿no? Yo te digo solamente con ese ejemplo. O sea, realmente uno de los desafíos también son los valores. Aparte de la educación, porque una persona puede tener toda la educación, puede tener maestría, doctorado, especialización, pero si no hay valores, ¿no? Del bien común, y ese es lo que perjudica el Perú. El Perú está considerado en una buena posición de los países más corruptos del mundo, ¿no? Y eso perjudica en las decisiones. Ese es un gran desafío del Perú en este tiempo y ya esto arrastra de muchos años. El gran desafío es tener una educación con valores. Un gran desafío es la capacitación técnica, la capacitación técnica. Un gran desafío en el futuro es la instalación de alta tecnología. Vino ahorita no me acuerdo el nombre del señor creador del Facebook, ahorita cómo se llama el creador del Facebook, señor, Zuckerberg, Mark sí, Zuckerberg. él vino al Perú y él iba a donar la fibra óptica, ¿no? Para que todo el Perú tenga internet. Le colocaron peros, ignorancia, ignorancia. ¿No? Le colocaron peros, que esto, que el otro, etcétera. O sea, realmente, esos son los desafíos del Perú. Yo diría que el primer desafío es la educación con valores. Porque si hay personas con valores, lógicamente, responsables con valor y con el bien común, vista de cualquier color político, ojo, aquí no existe problema de derecha ni izquierda, es de valores. Sea de derecha, sea de izquierda, de centro, pero con valores. Ese es el gran desafío. Porque hablamos cosas bonitas de programas, políticas, de todo, pero si no hay valores, no hay la aplicación, la implementación. Y otra, la capacitación y la tecnología, el gran desafío. Y otro gran desafío dentro de la capacitación, el financiamiento. Uno de los éxitos de las empresas exportadoras e importadoras es manejar un buen apalancamiento. Ese es un gran desafío también, ¿no? Mayor capacitación a las microempresas en cuanto a financiamiento, apalancamiento. Y otro gran desafío es la carga tributaria y todos los obstáculos que colocan las barreras a nivel nacional para constituir empresa, para mantenerse empresa. La aduana tiene un dolor de cabeza. Yo una vez les expliqué que la aduana controla antes, durante y después del despacho. ¿Dónde hay menor control? Después del despacho. Cuando la aduana va a buscar la empresa ya no existe. Muchas empresas colapsan. Muchas empresas pequeñas empiezan con tal empuje y después colapsan porque existen muchas barreras acá en el Perú. Ese es el gran desafío, sostenernos en el tiempo.
puedes decir esa parte también. Es un gran desafío. ¿Qué debemos saber como empresa para sostenernos en el tiempo? Y con ello crece la empresa, crece la competencia de la empresa, crece el recurso humano. Ese es nuestro gran desafío. Y sobre todo con valores. Eso yo concluyo. Como docente, yo invoco, por ejemplo, ahora que está grabándose en la carrera de negocios internacionales, que todos los docentes apliquemos y hablemos el mismo lenguaje. Por ejemplo, cuando yo decía a mis alumnos, coloquen sus entregables en el EVA, todos tienen que entregar el entregable en el EVA, ¿no? No, profesora, se me cerró el EVA, acuérdate, ¿no? No, profesora, le envío a través del TIM. Ahí está el gran desafío. Si yo le acostumbro siempre que me envíe el TIN, no estoy cumpliendo la norma. ¿Por qué? Porque el EVA fue creado para colocarlos entre gatos. Y si me dice, profesora, cualquier trabajito le puedo dejar para la nota, también voy contra la norma. Ese es el gran problema, que no hablamos la misma comunicación. Lo mismo ocurre en el comercio internacional. Existen normas políticas, pero que aplica las normas, el que aplica las políticas, tenemos que hablar el mismo idioma. El mismo idioma. Ese es un gran desafío a nivel internacional, ¿no? Es la informalidad en nuestro país. Distorsionamos, distorsionamos los valores, distorsionamos lo que es responsabilidad, ¿no? Distorsionamos todo, pero todo depende de la educación. Con educación con valores, educación, capacitación, disminuir los niveles, índice de corrupción, aumentar el clima de negocio, ser más competitivos, va a ayudar y ir eliminando las barreras arancelarias para arancelarias y no arancelarias, va a ayudar a crecer las empresas exportadoras, ¿no? Esa es mi conclusión que yo doy. No, realmente bastante interesante. Justamente tuvimos la oportunidad de hablar con otro profesor y nos comentaba que es bastante interesante, increíble cómo a pesar de que hayan tantos puntos a mejorar, muchas cosas a mejorar, Perú se mantiene como un buen referente a nivel económico, la moneda más estable, por ejemplo. Y que fuera tan increíble que cada uno de estos puntos a mejorar eh, mejoraran y obviamente todo marchara mucho mejor. Pero ya para concluir, profesora, y bueno, Sí, teniendo en cuenta y todo lo que hemos conversado. sí, esa parte te quiero agregar. La vez pasada estuve en un foro con profesores, no de acá, de una universidad. Hemos estado hablando de ese punto, que tenemos una moneda estable, ok. Las exportaciones de oro, el oro tiene un buen precio ahora, el oro, pero ve el aspecto social, ve tus bolsillos, ve el nivel de pobreza. La brecha de un estrato económico y otro ha crecido enormemente. Todos hablan que la pobreza, pero la brecha entre la clase A, la clase B, la clase C, hay una gran brecha. Entonces, ¿cómo se llama ahora la nueva ciencia? Economía social. Porque si yo hablo antiguamente en economía, somos un buen referente, estamos desarrollando, pero socialmente estamos abajo, ¿no? No somos consumidores, no significa, pues un alumno me dijo, profesora, estamos creciendo las exportaciones, la economía está creciendo, ya tengo ya mi televisor grande. Eso no significa que tienes estabilidad económica, porque hoy día puedes tener dinero y mañana no lo tienes. El Perú somos un país en la cual hoy día estás en la clase A y mañana puedes estar en la clase B. No hay una estabilidad. Entonces, hoy día eres clase C, mañana eres pobre. No hay estabilidad. Pero, Missy, ¿por qué la gente compra televisores, carros? Eso se llama consumismo. Pero no quiere decir que estemos creciendo en la economía social. Eso fue un foro que hemos hecho nosotros de profesores con la Universidad, creo, Cayetano, creo que fue allí, que no todo es decir, la moneda está estable, estamos creciendo las exportaciones, somos buenos referentes, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los resultados? Un mar altamente contaminado, que no respeta el derrame de petróleo, ¿no? Que quedó ahí nada más, muertes en la sierra, y que hasta ahora nadie lo habla, ¿no? Convulsión política, los últimos años más de 5 presidentes, altos robos en el Estado, porque ahora no solamente es el delincuente común, es el delincuente de cuello y corbata. ¿Y dónde está?
¿Cómo se llama? Economía social. Lo ganó el premio Nobel una mujer, porque se dice que el cerebro femenino ve las cosas más amplias, ¿no? Entonces, esa parte lo tienen que mencionar. No se olviden ustedes como estudiante que no todo es tener el bolsillo lleno de dinero, pero ¿quién lo tiene? Se aplica en el área social, ese es el punto crítico, la economía con el área social. La economía puede crecer así, pero la curva del área social va así. Y esa causa genera convulsión social, ¿no? Y eso es importante que sepan ustedes, como futuros empresarios, que podemos colapsar, podemos colapsar si no vemos ese punto del aspecto social, ¿no? Sí, bueno, ahí termino con ese mensaje que doy. Bueno, profesora, ya para concluir, como le comentaba, y bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, nos Sí. interesa saber desde su punto de vista cuál considera que ha sido el TLC más beneficioso para el Perú, no Ya. solamente en el aspecto económico, como veníamos hablando, sino también en el aspecto tecnológico y social. Bueno, para mí, mi opinión, mi aspecto personal, muy impactante es el TLC con los Estados Unidos, porque es el primer país del mundo. Se nos aperturó grandes mercados. Yo tuve la experiencia en cuanto a la exportación de café y quinoa hacia el mercado de Nueva York, ¿no? Ahí hay una empresa que se llama Goya, que es muy interesada en la compra de café y quinoa. Y entonces es bueno el TLC con los Estados Unidos porque se apertura el mercado más grande del mundo. Otro TLC para mí muy importante e impactante, que ha ayudado a impactar también en la economía en el Perú, es el TLC con China, especialmente en las importaciones, ¿no? Las importaciones. Y las exportaciones también porque es un mercado muy grande. Ahí hay una empresa, el sector económico metalmecánica, siderúrgica, metalúrgica, que nosotros exportamos. Pero hay que ver un punto también muy importante. ¿Qué más exportamos? ¿Qué tipo de productos más importamos? Son insumos. Mientras que exportemos insumos, vamos a siempre quedarnos en el país tercermundista. ¿En qué se diferencia un país desarrollado con un país tercermundista? Que son, nos dice que somos en vía de desarrollo. Para mí, que es un poema, vías de desarrollo. Todavía somos tercermundistas. Porque cuando un país exporta materia prima en cantidad y no productos terminados con mayor valor agregado, no es un país desarrollado. Y el Perú, exporta gran cantidad de ¿qué? De minería. Oro, plata, tungsteno, molibdeno, que es bueno, porque es netamente minero el Perú. Pero también esa minería debe convertirse en metalmecánica, siderúrgica, metalúrgica. Entonces, esa parte es importante resaltar. El TLC con Estados Unidos, el TLC con China, para mí es importante. Ahora, ¿por qué? Porque China nos contacta también con otros mercados, ¿no? Y China ha puesto los ojos aquí en el Perú, ¿no? Porque el Perú, con su postura geográfica, los chinos se contactan con Brasil y China se abastece de un producto mucho de Brasil, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente es un gran desafío, pero también tenemos que ver ese aspecto, ¿no? El aspecto del que los acuerdos comerciales lo deberíamos favorecer más a nuestra economía, pero el TLC con China y para mí, para Estados Unidos, otro TLC es con la Unión Europea, ¿no? Son los grandes bloques del mundo, la Unión Europea, porque la Unión Europea nos ofrece muchos programas muy positivos. Para mí y que lo que no es TLC, ya te lo mencioné, es el APEC. El Asia Pacific Economic ha tenido mucho impacto en la economía del país, ¿no? Claro, porque ahí empezamos a negociar con Vietnam, con China, con Hong Kong, con Japón, porque ahorita la olla es la olla del Pacífico en el mundo internacional, ya no es la olla del Atlántico, es la olla del Pacífico. Entonces, para mí es China, todavía sigue con Estados Unidos, siempre y cuando se retire el presidente Trump, ¿no? Porque si sigue ese presidente va a generar mucha confusión en el mundo, ¿no? Y para mí el TLC también con la Unión Europea.
ahí deberíamos aprovechar bastante. Porque tú te vas a Francia, te vas a Italia, ¿cuánto cuesta una palta? Cuesta 5 euros, 6 euros. Multiplícalo por 4, 20 soles. Ellos se abastecen mucho de Centroamérica, ¿no? De Centroamérica, las frutas, pero es un buen nicho de mercado para todo lo que nosotros exportamos, ¿no? La Unión Europea. Y tenemos buenos acuerdos con la Unión Europea, no solamente el TLC. Tenemos acuerdos prácticamente que muchas veces no lo conocemos, acuerdos de ciencia, tecnología, acuerdos también con respecto a la educación. Tenemos muchos acuerdos con Europa. Esos son para mí los acuerdos más importantes. Primero, para mí, el acuerdo que no es TLC, el AP. Segundo, el acuerdo con Estados Unidos, todavía es importantísimo. El acuerdo con China y el acuerdo con la Unión Europea. Para mí son los mejores acuerdos. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, profesora, en verdad le agradecemos sinceramente su Mm, tiempo, su ya, disposición. Ha sido una charla bastante amena y sobre todo enriquecedora. Hemos ya, aprendido de muchos puntos que sin duda alguna servirán para nuestro análisis, ¿no? Ver más allá de lo económico, también mm, ver la parte que involucra el medio ambiente, lo social y lo sí, tecnológico también. De mm. verdad, muchísimas gracias, profesora. Gracias.